Bienvenido a esta clase de su curso virtual de operador de computadoras. Vamos a hacer un repaso sobre Microsoft Word, específicamente cómo crear tablas. Ya hemos visto en videos anteriores cómo insertar imágenes, cómo crear viñetas. Hoy vamos a ver cómo crear tablas. En la opción insertar arriba de las pestañas vamos a encontrarnos con la opción tabla. Aquí hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es simplemente seleccionar las celdas y columnas que quiero que tenga mi tabla. Y listo. Otra forma de hacerlo es nuevamente aquí insertar tabla, en la opción tabla, insertar tabla, y especificarle cuántas columnas y filas necesito en una tabla. Para entender mejor el concepto de filas y columnas, vamos a ver qué es una y qué es la otra. De arriba hacia abajo se le llama columna. De izquierda a derecha o un renglón o fila. Y solo un cuadrado le vamos a llamar celda. ¿Cómo sé yo cuántas columnas o filas o renglones necesito de una tabla? Depende de la cantidad de datos que quiero manejar. Un ejemplo. Supongamos que necesitamos una lista con nombre, apellido y teléfono. Si ya sabemos qué es lo que necesitamos llenar, tenemos por un hecho que ocupamos llenar 3 columnas: nombre, apellido y teléfono. Ahora la pregunta es: ¿cuántas personas están para entrar o cuántas personas voy a meter en la fila, en la columna o en la tabla, perdón? También yo lo puedo asimilar de que tal vez no tengo las personas ya para llenar, pero quiero manejar un estándar de 20 o 10 personas que voy a meter. Para este ejemplo vamos a decir que vamos a meter un total de 5 personas. Como voy a meter 5, siempre debo sumar una fila adicional porque tengo que poner un título. Entonces voy a colocar 6 filas. La primera fila o primer renglón siempre lo vamos a sacrificar porque en él vamos a colocar el título que corresponde a esa columna. Hablamos de nombre, apellido y teléfono. Ok, podemos jugar un poco con nuestra tabla. Si venimos aquí a diseño, podemos definir, por ejemplo, si queremos y que el borde sea diferente o que tenga un color X, entonces yo puedo pintar esos bordes. O si quiero, por ejemplo, colocarle un color de fondo para identificar de esta manera la fila de títulos de las filas que llevan los nombres. Entonces aquí yo puedo venir y poner Juan Pérez, nombre Juan, apellido Pérez, teléfono 277 lo que usted quiera. Ahora bien, yo puedo colocar esta tabla en una mejor posición haciéndole clic y arrastrándola justamente en este cuadro que aparece aquí. ¿Ok? Esto que aparece aquí me permite a mí definir si yo quiero mover mi tabla a otra posición. Si yo quiero colocar otra tabla debajo o arriba de esta, es importante cerciorarme de dejar un buen espacio para que no se meta dentro de esta tabla y genere un conflicto visual y de tablas. Recuerda que con hacer doble clic a donde quieres ir, inmediatamente estarás posicionado en ese lugar. Puedo venir entonces, insertar tabla y colocar otra y ver que son tablas totalmente apartes y que no tienen una con la otra una relación. De esta forma se puede trabajar con tablas. Si yo necesito juntar, por ejemplo, 2 celdas, las marco, le digo botón derecho y le digo combinar celdas. Si yo necesito, al contrario, dividir una celda, botón derecho, dividir celda, y aquí le digo que quiero dividirlo en cuántas columnas y cuántas filas. Simplemente quiero 2 columnas y que prevalezca una fila. Ok, si yo quiero, por ejemplo, insertar una celda más, o más bien en este caso
una fila más. Simplemente dentro de la última le digo botón derecho, le digo insertar y le voy a marcar si quiero ya sea columnas o filas. En este caso quiero una fila debajo. ¿Ok? Y también funciona de la misma manera si yo quiero insertar columnas. Entonces, las tablas son una manera de trabajar de forma ordenada. Pero cuando yo estoy escribiendo en una tabla, ¿cómo paso de una a la otra? Bueno, simplemente con mover las flechas del teclado o haciendo clic en la celda en la que quiero escribir. Para este efecto no usar enter para bajar, sino las flechas o clic en la celda, fila o columna en la que yo quiero comenzar a escribir. Bien, básicamente esto es trabajar con tablas. Ahora hablemos de cómo crear un índice. Para crear un índice, lo primero que yo necesito es títulos. Entonces voy a eliminar esto para crear un título acá y voy a ponerle por ejemplo principal. Pero resulta que en las siguientes páginas yo quiero un título por página. Entonces para yo bajar a la siguiente presiono control enter y me va a dejar justo en la cabecera de una nueva página. ¿Lo ven? Acá voy a poner un título y le voy a decir secundario. Nuevamente control enter y me va a dejar en la siguiente página en blanco y le voy a poner tercero. Ahora, ¿cómo hago yo para que el sistema entienda que estos son títulos? Bueno, voy a marcarlo y acá yo le puedo definir si esto es un título. Ok, entonces le voy a decir, puede ser que utilicemos título clásico, título 1 o título 2. Vamos a utilizar un título clásico, ¿vale? Lo dejamos aquí en medio. Acá igual, mismo efecto, título, lo centramos nuevamente. Y aquí abajo nuevamente lo marcamos como título y lo centramos. Una vez que hicimos esto y queremos insertar un índice, sea en la primera página o donde sea, y podemos simplemente venir nuevamente a decirle en referencias que yo quiero insertar una tabla de contenido. Escojo el diseño que me guste y la tabla de contenido va a comenzar a trabajar con los títulos que yo le puse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es venir y darle aquí botón derecho o aquí actualizar tabla y vemos cómo ya aparece principal en la página 1, secundario en la página 2 y tercero en la página 3. Simplemente los marqué como títulos. ¿Ok? Casi siempre es más recomendable trabajar con título 1 y 2 para que esto funcione mejor. Si te preocupa el color y el tamaño, recuerda que esto lo puedes cambiar siempre. Por ejemplo, si yo marco aquí tercero y le digo título 2 o título 1, puede ser que pierda tamaño y color. Pues lo centro, lo vuelvo a poner negrita y el tamaño que yo quiera. Y en ninguna manera este contenido va a dejar de estar aquí, sino que va a prevalecer. De esta forma es que si tienes que cambiar a una página porque metes nuevo contenido y se desplaza, simplemente regresas a actualizar tu tabla de contenido y tendrás un índice creado a la perfección. Finalmente, también hay una serie de notas que se utilizan para referenciar, por ejemplo, un texto. Digamos, cuando estás escribiendo un párrafo, qué sé yo, usas una referencia a algún libro. Érase una vez en un lugar de la Mancha, punto. Y yo aquí puedo venir a referencias y decirle que yo quiero crear una cita aquí. Entonces le digo, oye, agrégame una cita y le agrego los datos en cuestión. Autor, entonces yo le pongo Miguel de Cervantes, vamos a ponerle Miguel C. Título, Don Quijote. Ok, y vemos cómo aquí me hace una referencia con la cual yo puedo
después, a la hora de crear una biografía, una bibliografía, ¿cómo está? Encontrarme con todas esas referencias que yo haya puesto. Ahora, si se trata de un comentario que funciona un poco diferente, o se le conoce como una nota al pie, que también lo podemos utilizar. Si yo no quiero agregar a la bibliografía, sino una nota al pie, lo hago acá, insertar nota al pie, y simplemente aquí pongo Don Quijote Miguel de Cervantes. Oh, pues bueno, no importa, el ejemplo se entiende. De esta forma actualizamos lo que hemos visto en clases anteriores y hacemos un repaso.